Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. En nombre de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle, agradecemos su presencia en esta última sesión del ciclo escolar 2022A del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar, que se trabaja en el marco del convenio de colaboración vigente entre la Universidad de Guadalajara en México y la Universidad La Salle en Colombia. Mi nombre es Paola Mercado Lozano, estoy a cargo de la coordinación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y me complace presentarles a la maestra Ruth Medina Flores, profesora de UDG Virtual, quien esta tarde será su anfitriona. Bienvenidos a todos. Les recuerdo la dinámica que seguiremos en esta sesión. Nuestras invitadas expondrán el tema que hoy nos ocupa en un lapso de máximo 15 minutos, ofreciéndonos algunas preguntas detonadoras para el intercambio con la audiencia. Los participantes podrán levantar la mano al final de las dos exposiciones para que les demos el uso de la voz y compartan sus comentarios y preguntas. Quienes lo deseen podrán compartir también sus dudas y comentarios vía chat durante la sesión, las cuales compartiremos al final. El tema de hoy que proponemos es evaluación del aprendizaje para modelos híbridos y para ello contamos con la presencia de la doctora Nancy Marisela González Robles. Ella es doctora en Gestión de la Educación Superior, maestra en Tecnologías para el Aprendizaje, licenciada en Turismo, diplomada en Formación por Competencias y en Pedagogía Contemporánea, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro titular de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad. Actualmente colabora en la Coordinación de Diseño Educativo del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y como profesora e investigadora de la misma institución. Tiene experiencia en diseño instruccional de cursos en línea, diseño curricular y docencia en modalidad virtual y presencial. Cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales bajo las líneas de investigación de internacionalización de la educación superior virtual, procesos de gestión de movilidad virtual internacional, efectos lingüísticos, académicos y culturales de la movilidad virtual, modalidades y entornos de aprendizaje adaptados ante el COVID-19 y los desafíos de los estudiantes ante la enseñanza virtual emergente. Bienvenida, doctora Nancy. También nos acompaña esta tarde. Gracias, Nancy. También nos acompaña esta tarde la doctora Sandra Patricia Barbosa Hernández. Ella es docente e investigadora de temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, las tecnologías digitales y los ambientes autónomos de aprendizaje. Cuenta con experiencia en diferentes niveles de educación y es actualmente la directora de la Maestría en Didáctica de las Lenguas de la Universidad de La Salle, Colombia. Muchas gracias por su presencia, doctora Sandra. Daremos inicio con la doctora Nancy González, a quien le cedemos el uso de la voz. ¿Gustas que te comparta la presentación, Nancy? Gracias, Ruth. Si gustas, yo la comparto. Te agradezco mucho. Gracias. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes para todas y todos. Me complace mucho haber sido invitada a este Seminario Internacional de Actualización Disciplinar por parte de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la UDG y de la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle de Colombia. Como ya lo comentó Ruth, el tema que hoy nos ocupa de una manera breve, de una manera amigable, es la evaluación del aprendizaje en modelos híbridos. ¿Sí? Yo voy a iniciar con la presentación, posteriormente la doctora Sandra Patricia va a continuar y estaremos abiertas a sus preguntas y que con mucho gusto vamos a responder en la medida de nuestras posibilidades. Bien, pues sin más preámbulo vamos a dar inicio a este tema. Y bueno, primero me gustaría mucho que iniciáramos con las bases, los fundamentos de lo que es el modelo híbrido para luego pasar a la parte de la evaluación. Pues, ¿qué es lo híbrido? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo híbrido? Este tema, esta terminología que actualmente está muy actual, que la comentamos, que se habla mucho en el ámbito, ¿no?, de estos modelos, pero ¿de dónde viene el término?
Como ustedes saben, este es un término biológico que viene de de la biología y de lo que son las combinaciones. No es otra cosa que una combinación de dos especies, razas, animales o vegetales para formar una nueva, es decir, un nuevo ser híbrido. Ese es el fundamento y generalmente se da en la combinación de dos elementos que forman algo nuevo. Eso es lo híbrido y de ahí viene lo que nosotros llamaríamos enseñanza híbrida. ¿Qué es la enseñanza híbrida o a qué nos estamos refiriendo? Bueno, primero les quiero comentar que la enseñanza híbrida no es algo nuevo. La enseñanza híbrida es algo o que haya surgido a raíz de la pandemia por COVID-19. Es algo que tiene muchos años aplicándose en distintos ambientes educativos con distintos propósitos educativos también y sobre todo en diferentes entornos, que es uno de los elementos principales. Nosotros estamos viendo en la pantalla una imagen donde vemos distintos elementos, distintos aspectos que son interesantes, ¿no? Tenemos personas en un aula, se puede decir física, en un salón físico. Tenemos por ahí también personas que están escuchando y viendo las ponencias a través de medios tecnológicos. Sí, tenemos por ahí en un costado una persona, un hombre con cubrebocas que está como manejando lo que son las tecnologías. Y en fin, tenemos una infinidad de elementos que nos hacen pensar en lo que sería la enseñanza híbrida. Por lo tanto, nos damos cuenta que para que exista la enseñanza híbrida, tiene que haber diferentes factores y elementos, ¿no? Primero, se requiere de tecnología, se requiere de desarrollo tecnológico y también se requiere de esfuerzos. Estos esfuerzos son esfuerzos conscientes entre las personas que aprenden, las personas que manejan la tecnología y los profesores, ¿no? En este caso. Bueno, ¿qué es en realidad la enseñanza híbrida? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de enseñanza híbrida? Es esto, es una combinación de elementos que forman algo nuevo, algo novedoso. Sin embargo, tiene una característica muy específica. En el modelo híbrido como tal, es aquel que existe cuando hay una combinación de elementos. Una combinación que tiene una característica muy importante, que es el equilibrio entre estos elementos, pero entre dos elementos. Lo que es el aprendizaje presencial que pudimos ver en la anterior imagen y lo que es el aprendizaje a distancia. Quiero decirles que el modelo híbrido, de manera original, su principal elemento era que se realizaba al mismo tiempo. Es decir, como ustedes pudieron ver, este proceso se realizaba con personas que estaban físicamente en un aula de clases presencial y personas que estaban conectadas de manera remota en otros lugares, en otros ambientes, en otros contextos, pero que todos al mismo tiempo estaban participando. En este momento, los profesores y los estudiantes hacían un esfuerzo por gestionar las participaciones y por participar activamente. Entonces, lo más importante que podemos hablar de este modelo es esta combinación equilibrada de la presencialidad con la educación a distancia. Este modelo tiene ciertas consideraciones. Primero, y el más importante, el estudiante como centro del proceso formativo. No los contenidos, no el profesor, no la estructura tecnológica, no el lugar, no el ambiente educativo, el estudiante. El estudiante como centro del proceso formativo, que tiene que ser un estudiante motivado, que se requiere que sea un estudiante autónomo y que también hay que considerarlo como centro del proceso formativo para poder intencionar estos procesos de acuerdo a los estilos de aprendizaje y a las formas que se tienen de aprender y evaluar. Otro de los elementos es lo que denominamos aprendizaje activo u orientado a resultados. Este va a estar diseñado en diferentes modalidades, con diferentes tipos de actividades y con diferentes características. Por ejemplo, una de las características más importantes actualmente es la autenticidad, ¿no? Esta cuestión de evitar el plagio, esta cuestión de cuidar mucho los derechos de autor y los recursos informativos confiables, por ejemplo. Otro de los elementos es la gestión del tiempo. ¿Sí? La gestión del tiempo que tiene mucho que ver con la autogestión del aprendizaje del propio estudiante y de la propia conciencia del proceso que él tiene y cómo gestionaría sus tiempos para lo que le podemos llamar el aprendizaje en este ambiente
en este modelo híbrido. Lo importante y lo que se busca con este modelo es que no haya una sobrecarga de trabajo ni para el estudiante ni para el formador, ¿no? En este caso, que es un asunto importante. Y otro, pues, muy importante también es el uso de nuevas herramientas, herramientas tecnológicas sobre todo, y el acompañamiento de los profesores hacia los estudiantes. No importa el lugar donde estén, no importa los medios por los cuales esté inmerso en este proceso, el acompañamiento tiene que gestionarse y tiene que planificarse. Bueno, como nosotros estamos viendo, existen diferentes opciones tecnológicas que pueden apoyar este modelo, entre las que están, muchas, pero algunas de ellas son las pantallas interactivas que pudimos ver en la imagen también, las cámaras web, los micrófonos, los software para videoconferencia como el que estamos usando el día de hoy, y las plataformas educativas donde se pueden llevar a cabo las actividades de formación y de aprendizaje para los estudiantes en la parte de la educación mediada por tecnología. Sin embargo, es importante comentar que no se trata solamente de sustituir un curso o una dinámica presencial por tecnologías o herramientas tecnológicas. No se trata de eso, se trata de combinar los componentes digitales y presenciales de una manera adecuada, de una manera precisa para que se pueda crear un nuevo modelo, que sería este modelo híbrido. Bueno, pues ya lo había comentado al principio, ¿no? Comenté el término, ¿no? De COVID-19. No podemos dejar de mencionar las transformaciones en todos los niveles de la vida que hemos tenido a raíz de la pandemia que todavía estamos viviendo, pero el nivel educativo es uno de los que se vio, no quiero decir afectado, se vio transformado debido a esta situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo una transición forzada hacia la enseñanza híbrida, como la conocemos actualmente después de esta contingencia, que requiere un gran esfuerzo de adaptación de todos los actores educativos, de los profesores, de los estudiantes como principales actores, pero también de las autoridades y de los gestores de recursos tecnológicos. El reto entonces, ¿cuál es? Es evitar la complicación adicional que ya se tenía quizá en alguna formación presencial y cómo esta transformación nos ha llevado a, como les digo yo, esfuerzos adicionales, pero no se trata de eso, no, se trata de evitar esta complicación, se trata de que el modelo apoye y ayude a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también algo importantísimo, tenemos que flexibilizarnos ante la realidad. Sí, yo les platicaba lo que era el modelo híbrido, lo que se conocía como modelo híbrido en los primeros años, ¿no? Que era esta sincronía entre lo presencial y lo virtual de manera remota, es decir, al mismo tiempo. Sí, actualmente, ¿qué conocemos como modelo híbrido? Bueno, se ha transformado el concepto, se ha transformado el término. ¿Y qué conocemos actualmente? Como la combinación de modalidades, ¿sí? Cuando se tiene una modalidad por ejemplo, algún curso que se lleve a cabo de manera presencial en algunas actividades y de manera virtual en otras, también se le denomina actualmente modelo híbrido, ¿sí? Que tiene que ver con esta educación mediada por tecnologías o lo que anteriormente conocíamos como e-learning. ¿Qué pasa? Tenemos que flexibilizarnos ante la realidad que estamos viviendo y hacia lo que tenemos. La idea no es preocuparnos, creo yo, o más bien ocuparnos por definir, ¿no? Por tener una definición correcta y concreta de cada una de las modalidades, aunque es importante. Actualmente usamos muchas de estas terminologías de manera como sinónimos y está bien, siempre y cuando estemos hablando, por eso hice este contexto, de los mismos elementos para que nos entendamos. Bueno, entonces viene ya la parte de la evaluación del aprendizaje. Entonces, lo más importante que tenemos que saber es que los métodos, tanto de enseñanza como de aprendizaje y de evaluación, están muy por encima del uso de tecnologías, ¿sí? No se trata de que estos procesos se centren en el uso de la tecnología. Las tecnologías son eso, son herramientas, son apoyo, pero lo más importante que tenemos que planear son los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación con apoyo tecnológico y no basado en las tecnologías. Podemos hablar de una evaluación sistemática del aprendizaje en modelos híbridos, que tiene tres momentos muy importantes. Uno, lo que es la planeación, que ahora voy a abundar sobre ello. Otro, que es la elaboración de los instrumentos de evaluación. Y otro, que son las consideraciones entre las que están la retroalimentación oportuna
por parte de los evaluadores. ¿Qué es el plan de evaluación o en qué consiste? Tiene 4 elementos principales. Uno de ellos es la consideración de las competencias. ¿Sí? ¿Qué son las competencias? Son estos conocimientos, habilidades, conductas o actitudes y valores que hacen que una persona se desempeñe en un ámbito específico, principalmente ámbitos profesionales. Entonces, para nosotros hacer un plan de evaluación, lo primero que tenemos que hacer es plantear las competencias. ¿Qué competencias se pretenden lograr? Con base en ello, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje? Es decir, ¿qué se espera que los estudiantes aprendan cuando hayan finalizado su proceso? Estos resultados tienen que ser pues muy específicos, pertinentes, claros y evaluables. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar qué queremos lograr para entonces poder desarrollar toda la estrategia de evaluación. Otro de los aspectos es el producto o resultado del aprendizaje, es decir, hablando de este modelo por competencias, que es muy común que se utilice en el modelo híbrido, es la evidencia de desempeño, es la evidencia o lo que nos va a demostrar que el estudiante ha alcanzado la competencia o que está en proceso de lograr esa competencia que ya habíamos planteado anteriormente. Posteriormente, lo que es el planteamiento de los instrumentos, que no son otra cosa que las herramientas que nos van a permitir evaluar ese desempeño del estudiante, ese aprendizaje del estudiante, lo que sabe hacer y lo que sabe ser, ¿sí? A través de diferentes tipos de instrumentos, de acuerdo a lo que se quiere evaluar o a lo que es el objeto de evaluación. Algunas de los instrumentos más utilizados en un enfoque por competencias y también en los modelos híbridos son las rúbricas, las listas de cotejo, las escalas de valoración, los portafolios de evidencias de los estudiantes, las guías de observación, entre muchos otros. ¿Cuáles serían los aspectos clave de la evaluación de modelos híbridos? Uno de ellos es la importancia de la autoevaluación en la enseñanza híbrida. ¿Sí? El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y sobre todo es el responsable del mismo. Nosotros tratamos de que el estudiante aprenda a aprender. Ellos tienen que estar muy conscientes de sus propios procesos de evaluación y les motiva mucho estar conscientes de sus propios progresos o de sus propios avances, por lo cual es muy importante diseñar instrumentos de evaluación acorde a este aspecto, a que el estudiante pueda autoevaluarse o tener los elementos para que él mismo se dé cuenta y sea consciente de los propios avances o cuando ha logrado una competencia. También otro aspecto muy importante es lo que se denomina retroalimentación o la importancia que tiene la retroalimentación de los actores que evalúan en el progreso del estudiante. Esto con la finalidad de, bueno, emitir una recomendación de mejora, por ejemplo, de redefinir las expectativas que se tienen sobre el aprendizaje si es necesario también, y sobre todo apoyar al estudiante al logro de estas competencias y estos aprendizajes como un proceso paulatino. ¿Sí? Estas retroalimentaciones tienen que ser puntuales, estas retroalimentaciones tienen que ser claras, tienen que estar en positivo, pero también tienen que ofrecer alternativas de mejora de esos productos que se están desempeñando. Y por último, una de las tendencias que actualmente se maneja, bueno, desde hace ya mucho tiempo, pero que podemos implementar en lo que es el modelo híbrido, es lo que denominamos la evaluación 360 grados. Esta evaluación es una evaluación integral y basada en competencias también, en la cual la evaluación está enfocada no solo a lo que es la evaluación de los aprendizajes teóricos, sino también de los aprendizajes prácticos y sobre todo las actitudes y valores de los estudiantes. Tiene un origen empresarial. Este término de la evaluación 360 grados tiene un origen más bien empresarial. Pero hablando de la evaluación en formación o en lo que es la educación, también se puede utilizar y como les decía, es una evaluación integral que evalúa todo esto, pero que también involucra a varios actores en el proceso, ¿sí? Que pueden ser los mismos docentes, que pueden ser los compañeros, que pueden ser los coordinadores de programas educativos y que también pueden ser los mismos estudiantes, y de aquí lo ligamos con lo que es la autoevaluación. ¿Sí? Estos aspectos claves son transversales, es decir, todo ello tiene que ser considerado al momento de diseñar los instrumentos de evaluación
y las herramientas tecnológicas que se utilizarán al plantear, no diseñar, al plantear las herramientas tecnológicas que se utilizarán para poder llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un ejemplo de autoevaluación que se maneja mucho en lo que es la educación virtual o cuando estamos en un ambiente virtual, puede ser, por ejemplo, una rúbrica de verificación o una lista de verificación en la cual tecnológicamente esté montada en una plataforma y el estudiante tenga la oportunidad de autoevaluar su propio trabajo. O también los quizzes que se utilizan mucho y que no es necesario que un profesor valore, sino que las mismas plataformas nos dan esta ponderación y también una retroalimentación que previamente pudo ser programada. Bueno, con base en todo esto quisiera abordar de una manera muy breve lo que es el contexto del sistema de universidad virtual y de la Universidad de Guadalajara ante el modelo híbrido. ¿Sí? ¿Qué sucede en nuestra institución? Sobre todo para las personas que nos están viendo en Colombia y en otros países. Nuestra institución es una institución de enseñanza superior, la cual está organizada por centros universitarios temáticos, un sistema de universidad virtual y un sistema de educación media superior. UDG Virtual es el encargado de impartir toda lo que es la educación 100% virtual hacia toda la red universitaria, hacia el país y hacia el mundo. Y los centros universitarios que yo les he comentado cuentan principalmente con lo que es una educación presencial que a raíz de la pandemia se ha visto modificada y se han implementado procesos de enseñanza remota. Este es un punto que quiero comentar, remota y que también cuenta con algunos cursos B-Learning. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en nuestra universidad? Bueno, se pretende que los esfuerzos estén encaminados a desarrollar estas combinaciones de modalidades para formar lo que sería un modelo híbrido dentro de nuestra institución. Y bueno, ya para concluir, no extenderme más, quisiera diferenciar entre lo que es la educación remota a partir de la pandemia y que no la confundamos con lo que es la educación virtual propiamente dicha o la educación híbrida. ¿Sí? En este caso, a raíz de la pandemia se utilizó la educación remota mediada por instrumentos tecnológicos como las videoconferencias, por ejemplo, y otras, muchísimas otras. Los profesores empezaron a usar WhatsApp, empezaron a usar sus propios correos electrónicos, grupos en Facebook, Facebook Live, bueno, infinidad de herramientas a raíz de la pandemia, pero eso es un detonante de estas transformaciones. Eso se denomina, los autores lo denominan como enseñanza remota emergente, que tiene sus características muy específicas, ¿sí? El modelo híbrido es algo que es posterior a eso, bueno, lo que actualmente conocemos y que es algo, digamos, un poco más complejo y más robusto. Bien, hasta aquí mi participación. Hasta el momento voy a ceder la palabra a mi compañera Ruth para continuar con esta plática. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Nancy González. Cedemos ahora el uso de la voz a la doctora Sandra Barbosa. A continuación voy a compartir su presentación. ¿Sí se observa? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a iniciar, creo que ya con la intervención de la doctora Nancy, tenemos bastante claridad al respecto de estos términos y sobre todo la evaluación es solamente una parte y una parte muy importante, pero es una parte de todo lo que implica estos modelos educativos, ¿no? Entonces sí creo que es bastante pertinente y al lugar que la doctora Nancy nos haya contextualizado al respecto de lo que es el modelo híbrido. Básicamente, bueno, en esta primera diapositiva estamos observando ¿qué ha pasado con ese tema que no es ajeno a nosotros, a las personas que nos encontramos en el sector de la educación? ¿Qué ha pasado con esto de la educación a distancia, la educación híbrida?
Como lo decía la doctora Nancy, no es un tema nuevo, pero es un tema que efectivamente surtió y adaptó y adoptó muchísimos cambios por todo el tema de la situación de emergencia sanitaria que tuvimos en el mundo. Entonces, todas estas medidas de distanciamiento social nos pusieron a nosotros, a los estudiantes, a los docentes, a las instituciones educativas e incluso a las familias en unas condiciones muy distintas a las que veníamos entendiendo. Permítanme un segundo. Muy distintas a las que veníamos entendiendo y tuvimos que hacer uso de muchas de las herramientas que teníamos a la mano. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer énfasis en este modelo de educación híbrida. Esta imagen que ustedes ven acá es tomada del banco del BID. Y este enfoque nos muestra cómo es esa transformación digital que hemos tenido que acoger en distintos contextos. Muy pocos países, o por lo menos en Latinoamérica y el Caribe, podríamos decir que la conectividad con la que contábamos para el momento definitivamente nos limitaban y en muchas ocasiones, muchos de nosotros, aún siendo maestros, teníamos bastantes o algunas limitaciones en términos del uso de herramientas digitales para apoyar el proceso de enseñanza en distintos contextos escolares. Y pues bueno, ¿qué ha pasado? Y también es una pregunta que les quiero generar en un momento. ¿Qué ha pasado y qué está pasando en este momento? Pues en distintos países y en distintos contextos, nosotros tenemos aún estudiantes y aún población que está, como incluso lo mostraba la fotografía de la doctora Nancy, que vienen al aula, hay población que viene al aula, tenemos estudiantes en aula, pero también tenemos estudiantes en casa y tenemos familias que también, hablemos de todas las poblaciones, tenemos familias que apoyan estos procesos. Entonces aquí yo creo que es muy importante que nosotros nos planteemos cuáles son esas tensiones que implican para todos, porque todos somos responsables en alguna medida, toda la sociedad es responsable de la educación de nuestras comunidades. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Yo no voy a intentar no repetir lo que ya la doctora Nancy nos expuso, y más bien me voy a enfocar en algunas reflexiones. Algunos elementos claves de los cuales algunos ya fueron mencionados hoy, es que estos modelos híbridos, bueno, realmente no son únicos porque cada institución, de acuerdo a sus necesidades y a su contexto, pues tiene que ir adaptándolo de manera que sirva para su población. Entonces, hay una cosa muy importante que debemos tener y es que tenemos que tener cierta flexibilidad ante estos modelos. Y la evaluación en estos modelos, pues tiene que ser una evaluación de calidad, tiene que ser una evaluación inclusiva y pues por supuesto centrada en el estudiante. Y aquí es este es un reto muy grande que tenemos nosotros de mirar cómo tomamos, cómo entendemos al individuo y cómo hacemos que esas evaluaciones que nosotros aplicamos, que las herramientas que nosotros utilizamos realmente logre y alcancen esas necesidades específicas, esos estilos de aprendizaje específicos con los que contamos en nuestras aulas. Adicionalmente, y este es un tema que no es nuevo, no es solamente de la virtualidad, no es solamente de modelos híbridos o en el uso para el uso de las tecnologías, pero hay una cosa muy importante y es la vida y es lo que pasa por la vida de las personas con las que nosotros trabajamos. Nosotros no nos podemos olvidar, como lo acabo de mencionar, de que hay unos estilos propios, de que hay unas maneras de aprender. Entonces, aquí es donde nosotros debemos preguntarnos como educadores, ¿cómo hacemos para potencializar esas habilidades
y cómo hacemos que esas herramientas que nosotros utilizamos no limiten nuestras poblaciones, sino que por el contrario nos permita sacar lo mejor de ellos. Otro elemento clave, por supuesto, es, como ya lo mencioné, la escuela, los estudiantes, las familias y los cuidadores. Resulta que personalmente tuve una experiencia muy bonita durante la pandemia porque soy docente, me muevo en el área también administrativa en este momento en la dirección de la maestría en didáctica de las lenguas de la Universidad de La Salle, pero también soy mamá. Soy mamá y tengo 2 niños en casa y pues adicionalmente aquí en mi familia somos más educadores y tuve yo la oportunidad de vivir lo que era acompañar los procesos de unos niños en un contexto bilingüe y acompañar esos procesos de evaluación que me parece que adicionalmente es de resaltar y es de tener en cuenta definitivamente el rol que tenemos nosotros en esa comunicación con las familias y con los cuidadores. Efectivamente, las poblaciones son distintas, ya en un momento les hablaré del caso colombiano, pero por ejemplo, acá tenemos zonas rurales a las que definitivamente definitivamente las herramientas digitales son escasas. Hay conectividad, se han ampliado los planes de conectividad, pero hay bastantes limitaciones. Entonces, yo creo que también como docentes nos ponemos en este rol de mirar cómo puedo yo entender el mundo de las personas que tengo a mi cargo en mi aula de clase, niños, adolescentes o adultos. Y finalmente, otro elemento clave es, bueno, para el caso colombiano, nosotros tenemos estos niveles, nuestros niveles de educación son denominados educación preescolar, educación básica primaria y básica secundaria, educación media y pues ya después viene toda la formación universitaria. Entonces aquí también es relevante que miremos y en este momento, aún en pandemia, pero ya con las posibilidades de asistir presencialmente a las aulas de clase bajo modelos híbridos también, pero preguntarnos qué es lo que está pasando y qué ha pasado también con este tema socioemocional, no solamente de nuestros estudiantes, sino también de nuestros docentes. Y lo traigo a colación porque es muy difícil intentar enfocarnos en los resultados de los aprendizajes, en esas evaluaciones, sin tener presente este tipo de cosas que pasan. Podríamos seguir con la otra diapositiva, por favor. Y bueno, les quiero compartir este modelo, estos pilares. Estos fueron unos pilares desarrollados por unos autores que hicieron su publicación para el BID. Y ellos nos mencionan estos 4 pilares fundamentales y cómo desarrollar un modelo híbrido bajo estos 4 fundamentos. Resaltar de este modelo que la provisión de servicios educativos debe estar en coordinación con las comunidades educativas. Es uno de estos pilares, que es el tema de las nuevas pedagogías, competencias y perfil docente para una nueva forma de enseñar, implica que nosotros entendamos y que miremos la manera de optimizar qué hacer en ese tiempo presencial y remoto, de manera que se logre una interconexión explícita entre ambos. Y aquí, para poder abordar este tipo de trabajo en ambientes híbridos de aprendizaje, pues
vale la pena preguntarnos si desde los modelos que nuestras instituciones fomentan, realmente estamos incentivando esa capacidad de aprender de forma autónoma y de forma con un aprendizaje profundo, que en esencia pues es un fundamento también importante en la evaluación en estos modelos híbridos. Dado que nosotros sencillamente tenemos personas, tenemos estudiantes del otro lado de la pantalla, tenemos estudiantes sentados en nuestra aula de clase, pero nada nos garantiza, o más bien, yo les preguntaría, ¿qué nos garantiza que esa evaluación que nosotros aplicamos en nuestro contexto realmente responda al desarrollo de esas capacidades y habilidades de nuestros estudiantes? Es una pregunta que yo creo que debemos hacernos. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas pedagogías? ¿Cuáles son esas nuevas competencias y esos nuevos perfiles que necesitamos para poder desarrollar la evaluación en estos modelos híbridos? Digamos que la respuesta no la tengo yo precisa, la respuesta está en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones, pero lo que sí les puedo decir es que definitivamente la emergencia sanitaria nos deja unas premisas claves que tenemos que tener en cuenta: es fomentar el autoaprendizaje, estimular esa motivación de los estudiantes, desarrollar habilidades en el uso del tiempo para fomentar el aprendizaje desde el hogar, en el caso en el que tengamos nuestros estudiantes desde el hogar. Cuando esas habilidades no están abordadas, no están desarrolladas, e incluso dentro de las mismas actividades que nosotros planteamos en nuestras aulas, llámese el aula presencial, una LMS, en cualquier tipo de actividad que nosotros tengamos, si estas actividades no fomentan estas habilidades, definitivamente la evaluación, pues es muy probable que no nos acerque realmente esas competencias de los estudiantes. Otras cosas, otros aspectos muy importantes: el trabajo colaborativo, el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, competencias ciudadanas, competencias de comunicación. Son otras competencias que nuestra evaluación, independientemente del área en el que nos desempeñemos, deberían considerar. El segundo es el equipamiento y la conectividad. Brechas y espacios de creación y colaboración, definitivamente creo que todos hemos vivido y hemos pasado, y si no lo hemos vivido, por lo menos podemos evidenciarlo en nuestro país de origen, estas grandes brechas que hay en el caso colombiano, por ejemplo. Pues hace gran diferencia estar en colegios del sector público, por ejemplo, y del sector privado. Sin embargo, uno también puede ver que pues la pandemia, digamos que de alguna manera dio un empujoncito para que se equiparan, no solamente en términos físicos, sino también que se diera tipos de capacitación a los docentes para poder cerrar un poquito estas brechas de equipamiento y conectividad. Pero definitivamente, como lo decía la doctora Nancy, es necesario el uso de tecnologías digitales y en el modelo de educación híbrida, ¿no? Hablando específicamente del modelo de educación híbrida, y conocerlo, explorarlo. Yo creo que es absolutamente importante que antes de llegar a nuestros grupos de estudio nosotros hayamos podido explorar y vivir cualquier tipo de herramienta que tengamos para aplicar. Otro de los pilares, las plataformas y contenidos. Entonces, yo creo que ya sobre este tema hablé. ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? Es un tema que nosotros definitivamente no podemos dejar de lado. Voy a volver un poquitico, porque probablemente nosotros en el punto anterior, en este tema de equipamiento y conectividad, hemos tenido la oportunidad, de algunos de ustedes, me gustaría también conocerlos, escucharlos ahorita en algún momento, y saber si de pronto ustedes han tenido acceso a laboratorios de la SDER, como por ejemplo los Markel Space o los Fab Labs, donde
donde los estudiantes o las personas o los investigadores tienen acceso a dispositivos que les permiten desarrollar sus proyectos y hacer creación y co-creación. Y también me gustaría escucharlos y saber de qué dispositivos disponen ustedes y cómo hacen para crear el mejor potencial o para sacar el mejor provecho de este tipo de dispositivos. También me gustaría escucharlos en cuanto a los sistemas para la gestión de los servicios digitales. ¿Qué tipo de sistemas para la gestión de los recursos de aprendizaje también usan ustedes? Y cómo se da esa conectividad en sus lugares, de trabajo. Bueno, me devolví un poco porque es que de mis apuntes encontré que estas preguntas las tenía para ustedes. Vuelvo al punto en el que estaba sobre, perdón un segundo, sobre las plataformas y contenidos. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, es importante destacar que definitivamente el nivel socioeconómico influye. Influye bastante, pero pues cómo podemos nosotros también contribuir a nuestras comunidades de aprendizaje. Y finalmente, datos y seguimientos de estudiantes, dónde están y cómo acompañarlos. Definitivamente la evaluación de los aprendizajes son, la evaluación de los aprendizajes es una gran oportunidad que tenemos nosotros para saber en qué están nuestros estudiantes. Y esta retroalimentación, la cual es esencial en cualquier tipo de evaluación, en cualquier tipo de contexto, también es importante que nos pensemos, pues, de qué manera podemos fortalecer ese monitoreo y fortalecer esa evaluación. Pero es que no solamente somos nosotros los docentes, porque aquí también es una invitación para pensarnos en la política pública y en los sistemas educativos en general. Entonces, ¿cómo adaptar esa oferta de contenidos de nuestras evaluaciones también y cómo deberíamos considerar la aplicación de esas evaluaciones formativas en lugares donde se combinan plataformas de aprendizaje, medios análogos como por ejemplo la televisión, la radio u otro tipo de material que es la realidad de muchos, en el caso colombiano, de muchos de nuestros estudiantes. Y también cómo utilizar esa información sobre el desempeño de manera que podamos, promover y proveer desde la innovación educativa algunas formas para poder mejorar y potencializar. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y finalmente hablar un poco sobre el caso colombiano. Como les comentaba hace un momento, nosotros tenemos, así como tenemos opciones, muy buenas opciones y ofertas educativas en instituciones prestigiosas y con un músculo financiero importante. Cuando digo instituciones, me refiero a colegios, me refiero a los preescolares, me refiero a las universidades, porque tenemos una amplia gama de muy buenos lugares para desarrollar nuestras competencias y para estudiar. También tenemos una realidad latente y es un gran porcentaje de nuestra población que está en áreas rurales. Y pues aquí yo me pregunto, supongo que aquí tenemos varios colegas, varios profesores o profesionales que se desempeñan en el área de la educación. Y quiero preguntarles cómo ha sido esa experiencia, sobre todo aquellos de ustedes que tienen posibilidad de estar en modelos híbridos. Entonces quisiera preguntarles cómo es esa gestión de los estudiantes y de la evaluación del aprendizaje en sus contextos. Y también preguntarles cómo es esa gestión de los contenidos digitales. Definitivamente, y yo no vengo a traerles un toolkit
porque no es la idea. Yo creo que los podemos explorar y los podemos compartir, pero sí me interesa mucho conocer de qué manera ven ustedes ese potencial de las herramientas que residen en sus centros educativos, y cómo hacen, cómo logran que estos modelos híbridos se apoyen en esas plataformas digitales y cómo hacen para que esa evaluación realmente impacte la educación de las personas en su institución. Y pues, por supuesto, una pregunta también interesante es cómo ese currículo está alineado con estos modelos híbridos. Bueno, eh, yo creo que dejo hasta acá, más que traerles conceptos, traigo muchas preguntas por compartir con ustedes, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sandra. Agradecemos su intervención, muy interesante. A continuación, me gustaría pasar a las preguntas. Ya tenemos a algunas de los participantes de la sesión. La primera es del maestro Daniel Montes, quien pregunta: ¿cómo lograr una participación efectiva de los estudiantes si por costumbre y de manera tradicional es educación presencial, si en su mayoría en las instituciones no se cuenta con el diseño instruccional híbrido? No sé, doctora Nancy, ¿nos podría apoyar con la Sí. Gracias. Sí, no, con mucho gusto. Y la pregunta es muy interesante porque creo que ha sido el reto, ¿no? A raíz de estas transformaciones de las que ya hemos hablado, el reto ha sido que el estudiante primero se sienta involucrado en su propio proceso de aprendizaje y segundo que se le involucre, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, con la enseñanza remota emergente, lo que sucedió fue que se siguieron haciendo las cosas de la misma manera que lo presencial a través de medios virtuales. Es decir, los profesores siguieron dictando cátedra a través de videoconferencia. Eso fue casi lo principal que se hizo. Por lo tanto, los estudiantes no se veían motivados a través de las pantallas a seguir recibiendo las clases de una misma manera. Y entonces, ¿qué nos encontrábamos? Estudiantes que no prendían su cámara para poderse quedar en pijama o poderse quedar en su cama incluso, ¿no? Y no había esta motivación. Creo yo que ¿cómo vamos a lograr esto? Cambiando el paradigma, cambiando la mentalidad, cambiando los modelos, transformar la educación desde un aprendizaje centrado en el profesor y en los contenidos hacia un aprendizaje centrado en el estudiante, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Haciendo, ¿no? Perdón, protagonista de su propio aprendizaje, involucrándolo no solamente en sus procesos de aprendizaje, sino en sus propios procesos de evaluación, como ya hablamos, propiciando la autogestión, propiciando la autoevaluación y propiciando pues un aprendizaje mucho más activo por parte de ellos. Y esto se puede enriquecer a través de medios tecnológicos, ¿no? Decíamos que el reto del aprendizaje híbrido es que los esfuerzos, ¿no? Que se hagan para poder involucrar a la participación de los estudiantes. Ahí está el reto. ¿Qué más? Diseño instruccional. Hablamos de diseño instruccional que, bueno, ¿qué pasaba con esta enseñanza virtual emergente o enseñanza remota emergente? No había una planeación, fue emergente precisamente, se hizo lo que se pudo, ¿sí? Entonces no había una planeación, no había cursos virtuales sustentados, no había planeación en cuanto a las herramientas a utilizar, no había tampoco recursos que le dieran al estudiante la motivación a través no sé, de diversidad en los recursos, ¿no? Videos, audios, podcasts, etcétera, que le permita al estudiante aprender de diversas maneras. Y otra cosa, el aprendizaje centrado en el estudiante a través de este modelo híbrido también tiene que considerar los estilos de aprendizaje. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Y eso ya lo vimos, eso ya nos quedó muy claro, ¿no? Entonces, pues adaptar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación a los diferentes estilos que los estudiantes puedan manifestar.
Aquí el reto es no seguir haciendo lo mismo solamente a través de las pantallas, ¿no? No seguir dictando cátedra. Ojalá lleguemos a ese punto en el cual los estudiantes ya no tengan que regresar a las aulas a sentarse 2, 3 o más horas a estudiar a escuchar al profesor hablar. Ojalá que se les dé más participación, ojalá que se reúnan para debatir, para analizar casos, para aplicar el conocimiento, para resolver dudas, ¿no? Ojalá que se llegue a eso. El reto es ese. Gracias, doctora Nancy. Sí, me parece muy recomendable que se estén llevando a cabo procesos más centrados en el estudiante. Y creo que el reto es una pregunta que nos hace la doctora Claudia Camacho en el chat, es cómo, dice, me gustaría que nos platicaran algún elemento a considerar en el diseño de las instrucciones para estudiantes presenciales y a distancia, en caso de que sean híbridos. O sea, creo que sí hay una preocupación sobre cómo vamos a aterrizar el diseño de las instrucciones. No sé si la doctora Sandra en este caso nos pueda dar su conocimiento sobre esto. Muchas gracias. Definitivamente el tema de las instrucciones, tanto en lo presencial como en lo virtual y en estos modelos híbridos de los cuales estamos hablando hoy, las instrucciones son un tema que deben tener una planeación estratégica, deben tener una revisión, ojalá por pares. Cuando nosotros montamos un aula, cuando nosotros hacemos una planeación, un diseño instruccional, lo ideal es que no pase solamente por una persona, sino que pase por manos de pares académicos que puedan revisar, porque es que en el tema de la comunicación hay distintas opciones y hay una gama amplia entre lo que todos entendemos. Y por eso es que el tema instruccional, el tema de las instrucciones es un tema clave. Yo creo que si en estos modelos no tenemos unas instrucciones claves, unas instrucciones claras, precisas, concretas, medibles sobre el calendario, podemos estar en esa línea floja de tener un total éxito o tener un total desastre de clase y de experiencia educativa. Entonces yo creo que básicamente es colaboración, redes académicas, colaboración entre pares y por supuesto un equipo de diseño que es importante. Y también quiero aprovechar la oportunidad para referirme un poco a la pregunta anterior, que me parece una pregunta relevante, importante, interesante, y decir que esa participación efectiva de los estudiantes definitivamente está cuando entendemos la persona, el ser humano que está con nosotros, porque no son solo números y no son solamente apellidos, son historias de vida. Efectivamente, no puede uno, y cuando tenemos ambientes masivos, pues es muy difícil conocerlos uno a uno, pero hay estrategias que nos permiten acercarnos. Por ejemplo, en este momento a mí me encantaría que todos pudieran encender sus cámaras. Entiendo que podemos tener personas que se están movilizando de sus trabajos, podemos tener personas que están en dos pantallas, porque es la realidad que estamos viviendo, en dos pantallas y en dos cosas al mismo tiempo. En dos pantallas y en dos cosas al mismo tiempo, pero es que estamos con personas y estamos también con temas de afectividad. Entonces yo creo que esa participación afectiva se logra cuando motivamos, cuando de alguna manera logramos motivar a los estudiantes. Claro que sí. Esa motivación también depende de los contenidos de nuestras propias áreas, porque no hay nada peor que uno llegar a cualquier ambiente de aprendizaje y sentir que no está aprendiendo nada o sentir que lo que uno está dando pues no es relevante o de pronto que está perdiendo su tiempo. Entonces yo creo que, y sobre todo en estos momentos que llegamos de un momento de encierro, mirémonos a nosotros quienes somos educadores. Todo lo que yo les decía estos días a mis profes de la maestría, es que necesitamos entender mucho al profesor,
porque los profesores están recibiendo, por una parte, todos estos cambios que estamos generando las instituciones educativas, las políticas educativas, los países, pero por otro lado están con 10.000 historias de vidas de niños, niñas, adolescentes que son fuertes, que no son temas menores, que no son temas sencillos, pero es que adicionalmente nos hemos vuelto estos psicólogos, ¿no? Entonces quería abordar esa primera pregunta porque me parece muy importante desarrollar la autonomía y la autogestión del aprendizaje, pero también desde la motivación y desde el entendimiento de que quien está allá es un ser humano. Y creo que eso podría motivar esa participación efectiva. Muchas gracias por encender sus cámaras. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, pero bueno. Sí, pero yo sí generé varias para nuestros participantes, entonces a mí me encantaría, sí, me encantaría escucharlos. La doctora Nancy nos puede contestar sus preguntas. Yo las anoté, de hecho, o le puedo apoyar a Nancy también, que forma parte del sistema de universidad virtual. Una de las preguntas que nos hizo la doctora Sandra era si teníamos acceso a laboratorios Fab Lab, si teníamos acceso a dispositivos para la creación y la co-creación. ¿Te gustaría responder, doctora Nancy? ¿Y de qué manera los podemos aprovechar? Porque más que tener el acceso, es de qué manera podemos aprovecharlo en nuestras comunidades de aprendizaje. De acuerdo. Sí, de acuerdo a lo que nos dice Paola, lo ideal sería que los participantes a esta conferencia lo respondieran levantando su mano, por favor. Mientras se animan, quisiera, o si también tú, Ruth, quieres responderla, quisiera agregar un poco a la respuesta que dio la doctora Sandra a la pregunta de la doctora Claudia Camacho. Sí, en cuestión del reto del diseño instruccional en modelo híbrido, ¿cómo hacer que el diseño instruccional abarque? Sí, entiendo por ahí la pregunta tanto a los estudiantes presenciales como a los estudiantes virtuales. Sí, yo creo que la clave está en la intencionalidad. ¿Sí? Entonces, la intencionalidad de que desde el diseño instruccional se tenga planteado, obviamente, un desarrollo instruccional para lo que son las actividades virtuales, retomando, recordando que estamos refiriéndonos a un modelo híbrido que tiene algunas clases presenciales y algunas virtuales, en ese caso. Entonces, la intencionalidad que tendrían las actividades presenciales tienen que estar diseñadas, ¿no? Desde el diseño instruccional, tienen que estar planteadas desde el diseño instruccional. No es esto, es la combinación perfecta, esto es la clave, que se combinen las modalidades de una manera que beneficie a los estudiantes en la gestión del tiempo y la autogestión del aprendizaje, pero que se intencione. No es nada más vernos, como decía yo, y perdone que sea insistente en eso, pero no es nada más vernos a escuchar al maestro, ¿no? O a que de su cátedra, que es súper valiosa, pero que actualmente sería como más interesante la participación activa del estudiante. Entonces, ¿qué se va a hacer en esa sesión presencial? ¿Sí? Desde preguntas detonadoras, desde ejercicios, desde un caso que el estudiante ya lleve previamente leído y analizado y en el cual se reúnan a debatir, a obtener conclusiones conjuntas, no sé. Creo yo que el reto está en que el diseño instruccional esté intencionado tanto para las sesiones presenciales como para la actividad en plataformas virtuales, ¿sí? Que se incluya en un solo diseño. Muchas gracias, doctora Nancy. Le cedemos el uso de la voz al maestro Juan Manuel Álvarez. Por favor. Hola, Ruth, auditorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Respondiendo a la pregunta que hizo la doctora Sandra por parte de los laboratorios de fabricación digital, sí, tenemos un laboratorio de fabricación digital en el sistema de universidad virtual que en el proyecto que fue la construcción de estos laboratorios, hubo una participación con el SEMS. El SEMS es el Sistema de Educación Media Superior, pues bueno, son las preparatorias de la red universitaria.
y si no mal recuerdo, se construyeron 6 laboratorios más de fabricación digital, obvio, bueno, con la parte de impresión 3D, cortadora láser, capacitación de profesores, todo con una metodología de Paulo Blaustein, de Design Thinking, que fue en cascada. Obviamente, pues nos fuimos allá a Stanford a conocer toda esta metodología, todo lo que es el diseño de fabricación digital, pero como bien lo dicen, es el poder compartir, el poder, en el caso del sistema de universidad virtual, pues bueno, acercar a los estudiantes que se encuentren dentro de la zona metropolitana, digo, por las características del sistema de universidad virtual, pues muchos de los estudiantes no radican, voy a decir, en la zona, pero en las preparatorias, pues el 100% están de forma presencial los estudiantes de prepas. Entonces fue una capacitación en cascada, donde obviamente pues ese es el fuerte, ¿no? Llevar los conocimientos a los estudiantes, crear redes de trabajo y fortalecer pues todo este conocimiento que son pues prácticas, yo digo, innovadoras y bueno, todo lo que se desprende. Digo, a grandes rasgos, para no robarme mucho tiempo del micrófono, pero sí, bueno, contamos con ese laboratorio de fabricación digital en el SUB y en 6 preparatorias más. Muchísimas gracias, maestro Juan Manuel, efectivamente. Y bueno, la siguiente pregunta de la doctora Sandra que nos hacía era cuáles eran esos sistemas que tenemos de apoyo para la gestión de los estudiantes, para conocer, de monitoreo quizás, de los estudiantes y del aprendizaje. Actualmente sí tenemos, no sé si quienes estén más cerca de esos proyectos quiera contestar. A ver, Juan Manuel, por favor, gracias. Perdón, otra vez yo. Ok, no estoy yo directamente en el proyecto de los monitoreos, pero tenemos pues la plataforma de Moodle, la cual pues permite crear muchos microsistemas, voy a decirlo así, o aplicaciones dentro de Moodle, y se estaba desarrollando una aplicación en la dirección de tecnologías que pues exactamente no estaba dando el rastreo, el seguimiento a los estudiantes para poder, por ejemplo, detectar y evaluar casos previos pues a la deserción o que no estén mandando tareas, pues el mismo sistema va a mandar alertas que le van a llegar a los profesores, o bueno, es hasta donde yo me quedé que estaban creando esa parte del monitoreo, donde pues si el sistema detecta que los alumnos empiezan a no entregar sus actividades, pues les va a empezar a mandar alertas para que el profesor obviamente atienda. Atrás de todo eso, pues tenemos un gran sistema de tutoría, que también entra el tutor, pues para apoyar a los estudiantes de forma directa, contactar con los profesores. Bueno, es una cosa muy grande la tutoría. Tenemos 3 tipos de tutoría: la de primer ingreso, la de trayectoria y la tutoría de egreso. Muchos de los profesores somos tutores, tenemos X cantidad de alumnos en nuestros grupos como tutores, además de pues nuestro perfil docente. Entonces, pues estamos peloteando, voy a decir, en esos 2 grandes campos. Obviamente con el apoyo de la tecnología, como bien lo decían, pues son herramientas que nos van a ayudar a detectar esos problemas que se da por lo pronto en estos sistemas virtuales, para poder ayudar a los alumnos y que, bueno, no se queden atrás, que puedan terminar sus materias, sus objetivos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Sí, me gustaría agregar un poco acerca de lo que comenta aquí el doctor Juan Manuel Álvarez. Bueno, este sistema de monitoreo precisamente es un sistema propio de la institución. Fue creado por nuestros ingenieros en tecnología y que se alimenta de la plataforma Moodle, que es la que habitualmente utilizamos en el sistema virtual. Se alimenta de esta plataforma y de los datos estadísticos que arroja, y es un sistema muy poderoso. O sea, el sistema de monitoreo es un sistema tecnológico muy poderoso que se está actualizando cada 24 horas. Todos los días a las 2 de la mañana se actualiza, en la cual, como efectivamente menciona el doctor Juan Manuel,
se utiliza un sistema de semáforo, se llama así, en el cual en el sistema se puede observar a todos y cada uno de nuestros estudiantes en todos y cada uno de sus cursos, y es predictivo, es un modelo, se basó su diseño en un modelo predictivo, sobre todo de acompañamiento para evitar lo que es el abandono y la deserción. Entonces, a través de este sistema de semáforo, con colores, blanco, amarillo y rojos, nos va dando un panorama visual acerca del avance que está teniendo nuestros estudiantes en diferentes rubros, las veces que ha entrado a la plataforma, cuándo entró, cuántas actividades se entregó de cada uno de los cursos, si ha tenido calificaciones aprobatorias o no, si está en riesgo potencial de reprobar o no, o si está en riesgo potencial de desertar o no. Entonces, sí es un sistema realmente muy poderoso, tengo entendido, 1 año y medio que se está utilizando de manera, pues ya en todo su potencial, y pues como les digo, se está actualizando cada 24 horas, todos los días. Muchas gracias, doctora Nancy. Y pues, si ya no hay más preguntas o más algunos comentarios, para cerrar, entonces le pediremos a nuestras invitadas que nos compartan una recomendación final, ya sea una lectura o una metodología o aspectos que debamos considerar al momento de planear o llevar a cabo proyectos que tengan que ver con estrategias para el aprendizaje autónomo de los estudiantes, o bien para llevar a cabo estos nuevos modelos híbridos. No sé, les cedemos el uso de la voz primero a la doctora Nancy González. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Ruth, por tu mediación en esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a, me hicieron algunas preguntas ahí en el chat sobre bibliografía. Ya compartí alguna bibliografía de los principales autores en cuanto a instrumentos de evaluación y también en cuanto a esto de la evaluación 360 grados. Entonces, ahí en el chat tienen alguna bibliografía que yo puedo sugerirles. Si alguno de ustedes con toda confianza tiene alguna duda más, específicamente ahorita me hicieron sobre diseño instruccional o alguna otra, con muchísimo gusto también ya compartí mi correo por el chat y estoy a sus órdenes. Y bueno, nada más como reflexión final, quisiera retomar lo que yo ya había dicho, que no tenemos que perder de vista que las modalidades son eso, modalidades, que las herramientas son eso, herramientas, pero que los métodos y los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y sobre todo los protagonistas de todo esto, que son los estudiantes y las personas que aprenden, son lo más importante. Que lo demás es una combinación de cosas que nos lleva a potencializar el aprendizaje de ellos, ¿sí? Entonces, esto quisiera dejarlo como reflexión. ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál es el mejor modelo? Por ahí leí una reflexión que decía, es como si le preguntas a alguien, ¿el whisky escocés es bueno? Pues habrá quien diga sí, habrá quien diga no, y tiene que ver con la combinación de sus ingredientes, ¿no? Entonces, no todos son buenos, no todos son malos, todo modelo educativo y toda modalidad está en función de lo que queramos lograr y centrado en, y lo repito, el protagonista, que es nuestro estudiante. Muchísimas gracias a todos y estoy a sus órdenes. Gracias, doctora Nancy. Antes de cerrar con la doctora Sandra, el maestro Carlos Valdivia levantó la mano. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gusto saludarlos. Gracias. Bueno, tengo una pregunta abierta para el foro. Entiendo que tenemos excelentes herramientas para estar monitoreando a todos los estudiantes en modalidad virtual, pero quisiera preguntarles cuál es el alcance en campo de toda esta modalidad virtual para nuestros estudiantes. ¿Qué beneficios está teniendo la industria y el estudiante como tal de llevar a cabo o de cursar estas actividades en beneficio de sus industrias, de sus familias, de la sociedad, aterrizándolo como tal, ¿no? Sí, los monitoreamos, entran, salen, hacen tareas, no las hacen y tal, pero ¿cuál es el beneficio como sociedad que estamos teniendo de estas nuevas modalidades?
Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. No Doctora, sé si alguien quiera responder o puedo responder breve. muy breve. Muy breve. Bueno, la educación virtual y los modelos híbridos lo que están haciendo precisamente es propiciar la inclusión de aquellas personas que no tienen las posibilidades económicas, de tiempo, de brecha digital, de edad, de situación socioeconómica también, de asistir a un aula presencial todos los días. Por ejemplo, en nuestro sistema de universidad virtual, el rango de edad es de 32 años, ese es el promedio, no el rango, el promedio de edad, ¿sí? En la cual tenemos padres de familia, en el cual tenemos madres de familia también, que son muchas de nuestras estudiantes, y personas que trabajan, que ya tienen una jornada laboral completa, y que gracias a esta modalidad han podido obtener la formación, han podido obtener educación media o educación superior, licenciaturas, maestrías o doctorados, organizándose en sus tiempos y de acuerdo a sus propias posibilidades, ¿no? Abogando a este tema de la flexibilidad. Entonces yo creo que esto es lo más bonito, bueno, me emociono mucho al hablar de eso porque es de lo más bonito que tiene la educación virtual, ¿no? Es esta oportunidad que se le da a las personas que presencialmente no la tienen. Entonces es claro que es un beneficio muy grande y muy importante socialmente. Y ahora con el tema del COVID, pues bueno, ¿qué puedo decir, no? Gracias a la tecnología y a estas modalidades pudimos seguir adelante con nuestros procesos educativos. Muchas gracias, Gracias. doctora Nancy. Gracias. Bien, entonces le cedemos el uso de la voz a la doctora Sandra Barbosa con su intervención de cierre. Bueno, no, pues agradecerles por este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que un par de conclusiones, definitivamente que el estudiante sea el centro, sea nuestro motivo también para nuestra planeación estratégica, para la ejecución. Todos estos sistemas de alertas tempranas y todos estos sistemas de monitoreo definitivamente no funcionan si no tenemos como foco el poder colaborarle a nuestro estudiante. También considero, ante la última pregunta, también considero que esta ha sido una gran oportunidad definitivamente para llegar con distintos tipos de aprendizaje a distintas comunidades, pero aquí también hay algo muy importante y es la relación universidad-empresa. Nosotros debemos, creo que es un deber nuestro, no solamente enseñar en nuestra aula de clase, sino mirar la manera como potenciamos y cómo motivamos a nuestros estudiantes para que esos proyectos que desarrollan en nuestras aulas no se queden únicamente en sus carpetas del Drive o en sus carpetas de sus computadores, sino que definitivamente, y es que las empresas buscan a la universidad esa comunicación, esa relación, el estado empresa-universidad tiene que ser más potente, tiene que ser más visible. Y yo creo que nosotros como profesores desde nuestras aulas de clase, lo hablo como profesora y no como directora de un programa, tenemos una gran oportunidad de mostrarles que existen oportunidades para ellos y para poder aplicar esos conocimientos. Y una cosita pequeña también que quiero decir antes de irme, es que yo personalmente favorezco bastante el ABP, entendido como aprendizaje basado en proyectos y como aprendizaje basado en problemas. Yo los invito, no es tema de este momento, además porque estamos pasados de tiempo, pero sí les invito a considerarlo, además porque es abarcante y no limitante de las metodologías que tenemos en nuestras instituciones. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber a quienes pudieron prender sus cámaras, por dejar ver sus caras. Y bueno, creo que sería muy bonito que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Nancy, doctora Ruth, doctora Paola, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora, un gusto. Bueno, entonces a continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Paola Mercado Lozano, coordinadora de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, para que nos comparta el mensaje de cierre. Muchas gracias. Pues sí, como bien decían, ya vamos sobre el tiempo, pero creo que merece la pena. Han sido 9 sesiones de trabajo intenso
que estamos cerrando el día de hoy con esta sesión. Y bueno, sí quiero decir de manera muy sucinta que en nombre de la Universidad La Salle y del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les agradecemos su participación en este primer Seminario Internacional de Actualización Disciplinar. Hemos contado con la participación de 17 expertos invitados que nos acompañaron exponiendo pues 9 temas de 9 semanas de trabajo intensivo. Los voy a leer rapidísimo para que quienes no tuvieron oportunidad de participar sepan de qué estuvimos hablando este tiempo. Rol del docente en el contexto actual, docencia significativa, sociedad del conocimiento y educación, uso y potencial de juegos en procesos de aprendizaje, alfabetismo digital y aprendizaje, estrategias de aprendizaje para modelos híbridos, gestión tecnológica de la educación en línea, procesos de investigación en ambientes virtuales, habilidades para el aprendizaje autónomo y evaluación del aprendizaje para modelos híbridos. Como verán, fuimos motivados por estos puntos que encontrábamos en común de ambos programas de posgrado y la verdad es que fue muy bonito y muy emocionante encontrar estos puntos de convergencia, contrastar algunas situaciones que se viven en Colombia y que estamos viviendo nosotros acá en México también. Y pues bueno, nos acompañaron moderando estas sesiones 6 académicos de ambos programas y lo más importante es que contamos con un promedio de participación de 65 usuarios por sesión. Entonces, estamos muy contentos, nos sentimos muy satisfechos. Y bueno, les queremos comentar que estaremos emitiendo las constancias de participación a quienes cumplieron con el porcentaje de asistencia y de participación, sobre todo, en las próximas semanas. Y avisarles que estamos trabajando en la integración de un micrositio en donde vamos a dejar estas grabaciones para su consulta posterior. El maestro Jairo Galindo ya nos ayudó con este primer bosquejo, entonces estamos haciendo cosas en conjunto y es para nosotros un gusto coincidir con todos ustedes. Pues hasta pronto a todos y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.